Doctora, tendré que ser bastante breve por cuestiones de tiempo. Tengo entendido que tenemos un tiempo limitado, pero yo quisiera pues agradecer primero que nada al grupo o al cuerpo doctoral por la oportunidad que nos brinda de estar acá presentes. Yo quisiera recordar que soy de la cohorte 2018, arranqué con ellos específicamente. Por aras del destino me tuve que retirar y luego, por supuesto, continué mis estudios definitivamente en la Corte 2020, donde pudimos completar este proceso maravilloso. Definitivamente, la doctora decía maravilloso en todo sentido, ¿verdad? Recuerdo muy bien a doctora Leti, al doctor Mario, al doctor Luna, que en paz descanse, que por supuesto, perdón, al doctor Mario, que en paz descanse, por supuesto, de la mano y con el apoyo fundamental de doctora Villela, pues estuvieron desarrollando todo este proceso y nosotros somos parte de ello, ¿no? Les invito, por favor, a no desistir, a continuar, que esto le cambia la vida. Compartíamos con el maestro doctor, ahora Aderi Pérez, algunas reflexiones, por supuesto, acerca del doctorado y de lo importante que es, porque, por supuesto, antes del doctorado yo no usaba lentes, ahora ya uso lentes. Y esto no es porque obviamente tenga problemas de vista, sino porque estoy viendo las cosas de una manera diferente, bajo un nuevo paradigma. Quiero compartir esto que es producto del trabajo de 4 años, podríamos llamar, de una investigación, por supuesto, exhaustiva, la cual fue de alguna forma construida no sobre mis propios conocimientos, sino sobre hombros de gigantes, con el apoyo de mi asesor, en este caso el doctor Giovanni Rosa, que hoy dio las palabras de bienvenida. Voy a compartir pantalla y en alguna forma quisiera pues que al finalizar, de alguna manera también me compartan sus impresiones porque en cierto sentido vamos a tener la oportunidad de enriquecer este trabajo, ¿verdad? Que no es mío, al final es un trabajo que queda para que todos podamos aprovecharlo. Ya lo decía doctora Nancy, educación bioeconómica y su complejidad. Aprender a vivir en armonía con la naturaleza. Tengo el agrado pues de ser economista, soy administrador de empresas, tuve la oportunidad de estudiar una maestría en negocios, una en mercadeo. Me he estado metido, inmerso en el mundo mecanicista lineal productivo, me explico, ya he tenido la oportunidad de ser docente también de CUNORI hace 12 años aproximadamente, tanto en el nivel de grado como a nivel de posgrado. Se dio esa oportunidad y creo que he sido bendecido con ello, principalmente por haber participado en este doctorado. Sin embargo, algo que realmente ha sembrado de alegría mi vida y por supuesto me ha llenado mucho entusiasmo a seguir investigando es este doctorado en educación, investigación en educación y en complejidad. Yo quisiera hacer algunas reflexiones, porque lo que comparto acá son algunas reflexiones producto de investigación que he realizado. Y una de las preguntas que voy a hacer, quiero que vengan esta imagen, que tiene un simbolismo importante, ¿no? Yo le pregunté a ChatGPT, vaya la inteligencia artificial hoy en día, ¿no? Que me creara una imagen con todo eso que al final de cuentas en su momento yo he reflexionado, he criticado, he profundizado de lo que estamos viviendo, de lo que está pasando en el mundo y de lo cual muchas veces no somos conscientes, porque nos levantamos el día de día y de repente pues salimos a la tienda a comprar X, Y, Z y no nos damos cuenta muchas veces ni siquiera qué hacemos el empaque, el envoltorio, dónde lo tiramos, cuáles son los fenómenos o los elementos o todos los factores que influyen en todo ese proceso productivo y cuál es el impacto naturalmente que se está generando en torno al medio ambiente. Desde la perspectiva, por supuesto, mecanicista, debemos entender que el proceso productivo nos está llevando propiamente al proceso de hiperproducción, el proceso de hiperconsumo nos está llevando a este escenario. Esa es la imagen que me proyectó la inteligencia artificial y me surgió una pregunta: ¿cuánto tiempo más puede sostenerse el actual modelo de crecimiento económico basado en la hiperproducción y en el hiperconsumo antes de que el colapso ecológico se vuelva inevitable? Nosotros estamos sufriendo ya algunas secuelas inminentes, por supuesto, de este fenómeno. El cambio climático es una de ellas, ¿no? En torno a esto también existe otra interrogante. La interrogante, primero que nada, pues yace en el tema: ¿es aceptable? ¿Realmente es aceptable? Voy a colocar la pregunta por acá. ¿Es aceptable que el placer de vivir desproporcionado, como se ha promovido por la cultura occidental, sea una manera ética, ¿vale? La palabra ética, de disfrutar la vida hoy en día realmente? No sé si realmente
egoísmo nos lleve a eso, pero por supuesto sabemos que es necesario algo, sabemos que es necesario algo. Morín nos dice algo muy importante. Morín enfatiza la necesidad de una educación que trascienda la mera transmisión de conocimientos fragmentados y promueva hoy en día una visión integral del ser humano y su entorno. Es decir, que el ser humano está ligado al entorno. No podemos ya tener esa visión simplista, esa visión compartimentista en el hecho de que el ser humano está por fuera, desde el punto de vista antropocéntrico, aprovechándose de los recursos naturales. Esa visión yo creo que ya ha pasado, no es que haya pasado de moda, sino que nos ha hecho mucho daño. En torno a esto, me gustan estas palabras de Galeano, y dice Galeano, la utopía es el horizonte. Básicamente yo camino 2 pasos, dice. Ella se aleja 2 pasos y el horizonte corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué me sirve la utopía? ¿Para qué me sirve? Pues me sirve para caminar. Y eso prácticamente es lo que es este doctorado. Un camino que, por supuesto, no está construido del todo, no es una autopista todavía, es un camino lleno de incertidumbre, un camino lleno de brumas. Pero entre esas brumas, entre esa incertidumbre, por supuesto, tenemos que andar. Y ahí donde surge la pregunta, pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Esta es la otra imagen que yo, por supuesto, le propuse ya en torno al modelo bioeconómico, de educación bioeconómica y por supuesto simbiocentrista, que es la propuesta central de este trabajo. Yo le comenté y le pedí un prompt específicamente a ChatGPT y me presentó esta imagen, que un mundo donde están las casas, pues obviamente con energía renovable, sostenible, donde todos compartimos, somos solidarios, podríamos llamar un paraíso utópico, ¿verdad? Pero ¿cuál es el escenario mejor? ¿Será que el escenario planteado anteriormente, que los hermanos Beatles, en cierto sentido, hace algunas décadas plantearon, o este otro escenario que nosotros podemos construir? Es importante reconocer, por supuesto, que existe una problemática. En este estudio propiamente yo develo algunos puntos importantes. El modelo capitalista, competitivo, individualista, reduccionista, enfocado en el crecimiento económico. Un enfoque lineal y de producción, de consumo y de desecho. Impactos ecológicos, por supuesto, que se derivan de las decisiones del proceso económico mismo del ser humano. Lo vamos a llamar así porque no podemos acusar a los animales, a otras especies de seres vivos propiamente de las acciones, producto de nuestra ciencia, técnica e industria y de herramientas exosomáticas que hemos desarrollado. La aceleración de los procesos entrópicos. Y ahí es donde de alguna forma coincidimos con el doctor Aderi, el tema de la entropía. ¿Cómo es posible que hoy en día nosotros, siendo conscientes de que la entropía es algo inevitable, seguimos en nuestra misma conducta, con nuestro mismo comportamiento de hiperproducción y de consumo? La conciencia de la conciencia. Por supuesto, hoy en día las respuestas han sido simplistas, insuficientes. Hay necesidad de una integración de conocimientos. Es por esto que este doctorado en educación no es un doctorado más, es un doctorado basado, por supuesto, en las ciencias de la complejidad, la transdisciplinaridad del pensamiento complejo. La diversidad cultural en percepciones y enfoques es importantísima, como ya lo decía Morín, el reconocer la diversidad en la unidad, en la unidad en la diversidad. Ese dialogicismo que pueda en algún momento dado favorecer la complementariedad. La necesidad de una visión sistémica, por ende, ya no específicamente pensar en una relación causa-efecto, como lo hemos venido analizando. De tal suerte, esta investigación se sostiene en algunas bases epistemológicas. La voy a dejar acá, la investigación, por supuesto, este enlace, esta presentación ya la tiene la doctora Esmeralda, la puede compartir. Y estas son las bases epistemológicas: autopoiesis, semiótica, pensamiento complejo, cognición, transdisciplinariedad, en general, incertidumbre, teoría de campos mórficos, de manera general. Cuestiones de tiempo, me quedo precisamente con esta excepción muy general. Las bases ontológicas: la educación, la bioeconomía, la biosemiótica, la biopolítica. Esos bios que en alguna forma se ven bastante relevantes, pues son un prefijo que de alguna manera connota el hecho de que todo va a pivotear alrededor de la vida, que hoy en día no le hemos puesto tanta importancia. El principio de recursividad, el principio logramático, el principio dialógico, son fundamentales del pensamiento complejo y que se basan propiamente
esta investigación se basa propiamente en esa reflexión de pensamiento complejo como tal. La complejidad de la educación bioeconómica como base axiológica, la influencia sutil desde una perspectiva transversal y ética, la bioética global, la autocreación, el cooperativismo, la cooperación, el altruismo, la solidaridad y la empatía son pilares que sostienen esta investigación. La priorización de la vida de la inacción, e incluso esta palabra me llama mucho la atención desde la perspectiva de Maturana y Varela, en acción, en actividad. Significa que nosotros estamos construyendo el mundo, construyendo la realidad. Y esa realidad tiene que construirse de una forma, o debe, o debería de construirse de una manera simbiótica y coevolutiva. Ya lo decía Margulis, coevolución, simbiosis. Ya no egoísmo, individualismo, competencia, darwinismo, sino simbiosis y coevolución. Por supuesto, son pilares que nos pueden conducir hacia el biodesarrollo, hacia un camino, hacia el buen vivir propiamente, como ya lo sugieren nuestros hermanos sudamericanos. El propósito general de esta investigación, en alguna forma precisa en explicar desde el pensamiento complejo, las ciencias de la complejidad y la transdisciplinaridad, los fenómenos que se relacionan con el comportamiento, principalmente los agentes económicos, y su interacción con los ecosistemas naturales. Desde la biosemiótica, generar nuevas reflexiones, influenciando comportamientos que contribuyan a los cambios necesarios ¿para qué? Para construir una sociedad mejor. ¿Mediante cuál? Pues mediante una educación bioeconómica, que es la propuesta central en esta tesis, apoyada naturalmente en la biopolítica, en la Sí, me estoy bioética quedando como 20 global, cosas que hacer ahorita. Ya no una iba ni. bioética que posibilite la convivencia armónica con la naturaleza. En este sentido, en resumen, el biodesarrollo en síntesis. Pues el método, usted lo que no conoce mejor que yo, partimos desde el pensamiento complejo, las ciencias de la complejidad y la transdisciplinaridad. Nos enfocamos en un razonamiento mixto, inductivo, deductivo y abductivo, porque tenemos que ir más allá, tenemos que romper esas barreras y trascender hasta cierto punto el conocimiento. La identificación, por supuesto, de una problemática que como tal es bien sabida, ya la planteamos a un inicio, el reconocimiento de esa actitud, de ese comportamiento, de esa información, de esa conducta que fluye en torno a los agentes económicos, mediante la lectura, el diálogo con los autores, la hermenéutica, la interpretación, por supuesto, de los textos y el análisis, la síntesis de los mismos, las reflexiones, me ha llevado, por supuesto, a decir, eureka, por ahí, esta es una propuesta que no está del todo terminada, que está inconclusa. Surgen unos planteamientos, preguntas orientadoras, un propósito general y por supuesto se desarrolla naturalmente en todo este proceso una reflexión y una síntesis de las relaciones e interacciones sistémicas entre la sociedad y la naturaleza. En torno a esto, pues emerge el nodo 1 de mi propuesta. La complejidad emergente de los agentes económicos en la naturaleza. Es decir, existe una complejidad innata. Y ya lo dice Morín, hace falta ver la complejidad allí donde ella parece estar. Y dice por lo general ausente, ¿verdad? Como por ejemplo en la vida cotidiana. Diríamos, no, pues ¿qué tiene que ver la complejidad con nuestra vida cotidiana? Tiene que ver mucho. Y no podemos nosotros basarnos ya en un modelo clásico capitalista, en el cual, por supuesto, ustedes van a observar que participan las familias, las empresas, el Estado, mediante la transmisión de materia, energía e información, basada, por supuesto, o transformada en bienes y servicios públicos, impuestos, salarios, alquileres, intereses y subsidios. ¿Me explico? Donde la idea está sembrada específicamente en un pensamiento egoísta, y con un enfoque en las finanzas y, por supuesto, en el crecimiento económico y de la riqueza. Ya este modelo, podríamos llamar que ya es un modelo que no nos está ayudando, por supuesto, a poder resolver los problemas más grandes de la humanidad. Problemas que hoy por hoy, en alguna forma, no han tenido una solución. Maldonado dice que no puede ser reducido el comportamiento o un sistema, por lo tanto, no puede ser reducido física, matemática, biológicamente, metodológicamente o en cualquier otro sentido a uno solo de sus rasgos. Y la economía esto es lo que plantea. Mediante modelos pretendemos predecir algo que complejamente, desde la perspectiva de la complejidad,
vivimos en un tema de incertidumbre. ¿Ya? Heisenberg lo ratifica. No podemos, en alguna forma, asumir que mediante un modelo teórico capitalista los problemas se vayan a resolver per sí, por la mano invisible. ¿Ya? De esta cuenta, este modelo clásico no tiene en cuenta incluso a la naturaleza. Pareciera que el hombre percibe el mundo desde una mirada simplista, egoísta y en la que tiene el derecho de poder aprovecharse de los recursos como que si fuera dueño y no como un ser o parte integral e importante de esta biodiversidad que existe. Entonces, el modelo propuesto actualmente es un modelo bioeconómico, desde la perspectiva de la complejidad y con un enfoque educativo. No podemos dejar a un lado la educación, que incorpora el pensamiento complejo mediante la recursividad, la dialogicidad y la hologramática. La perspectiva fundamental en torno a esto es el hecho de que están los agentes económicos en relación, pero no podemos dejar a un lado la naturaleza. En Guatemala, por ejemplo, hoy en día, el reconocimiento de que no tenemos una ley o una política fiscal enfocada específicamente en los recursos naturales, en la protección de los recursos naturales, deja mucho que hablar. Hay una estrategia fiscal verde por ahí que no se ha llevado a cabo, que no ha sido desarrollada. Y no obstante, pues lo que todos sabemos y lo que todos reconocemos es el hecho de que se siguen explotando desmedidamente los recursos naturales, de forma desmedida. Ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué conciencia naturalmente nosotros tenemos de esto que está pasando? Porque nosotros incluso somos parte de. Entonces, el reconocimiento de la naturaleza, de la vida, esto conlleva ya que los agentes no sean agentes económicos, sino agentes bioeconómicos. Me gusta esta palabra, esta frase de Niculescu, mejor dicho, y dice, respecto a la simbiosis entre el ser humano y la naturaleza, es importante explicar la interdependencia universal. Es decir, la naturaleza no puede concebirse por fuera de sus relaciones con el hombre, porque todo es signo, huella, firma, símbolo. No podemos estar nosotros exentos, no podemos dejar a un lado la naturaleza, no podemos verla simplemente como recursos, como materia prima. Y es lo que está pasando hoy en día, y ha pasado durante mucho tiempo. El segundo nodo plantea, naturalmente, esos fundamentos que son esenciales en la educación bioeconómica de la sociedad y su relación con la naturaleza. Porque es importante tener conocimientos de bioeconomía, conocimientos de ecología, conocimientos de biopolítica, conocimientos de bioética global. Tenemos que tener, es importante el reconocimiento de una ecología profunda, conocimientos que van mucho más allá de la productividad, de lo que hoy por hoy promueve la función de producción que nosotros conocemos en economía o bien en administración de empresas o en cualquier carrera de carácter económico, productivo. La función de producción Cobb-Douglas, la famosa producción Cobb-Douglas, que está influenciada, por supuesto, por el capital, por la mano de obra y por otras variables que en alguna forma tampoco están incluyendo el impacto que se está generando en los ecosistemas y en la naturaleza misma. En la naturaleza hay una tendencia constante a que el orden se convierta en desorden, dice Georgescu Robbins. Y a eso le llamamos entropía. La entropía es algo inevitable. El hecho de que en la naturaleza exista una tendencia a que el orden se convierta en desorden y a que obviamente estemos, por supuesto, disipando materia, disipando energía, es inevitable. La entropía es inevitable. Pero lo que podemos reducir es la alta entropía, minimizar esa entropía. A como vamos, no sé cuánto tiempo nos queda. Y esa es una reflexión que hay que hacer. Yo, por supuesto, con base a esto, reflexiono en torno a que el estudio de la economía en general es imposible, dice Maldonado, sin un conocimiento especial o esencial de lo que es la vida. Si nosotros no conocemos realmente qué es la vida,
No podemos entender, por supuesto, los procesos económicos. Algunas comunidades, hoy por hoy, ahí tienen un poquito más de esperanza en torno a esto, ¿no? Porque respetan la naturaleza y lo ven como algo sagrado. De ahí que, de continuar nosotros con nuestro paradigma actual, corremos el riesgo de superar los límites regenerativos del planeta y en algunas fases, en algunos ciclos ya los hemos superado. Es por ende entender que el proceso económico consiste, ya decíamos, en una transformación continua de baja entropía en alta entropía. Nosotros estamos acelerando ese proceso. Entonces la propuesta, como un paracaídas, que viene a plantear esto es el modelo bioeconómico. Un modelo bioeconómico que promueve el bienestar de la naturaleza, que está basada en principios bioeconómicos fundamentales para entender esa relación que existe entre las leyes de la termodinámica y la economía, el proceso económico, entre la física y, por supuesto, la ecología, la sociología. La bioeconomía viene siendo al final un puente que conecta naturalmente a la sociedad con la naturaleza para promover esa armonía necesaria. Naturalmente, se basa no solamente en el bienestar de la naturaleza, sino también en un bienestar social. No podemos eximir nuestra responsabilidad como humanidad y reconocer que tenemos necesidades. Ya lo decía Robbins, por supuesto, estas necesidades, el suplir estas necesidades para nuestra supervivencia es fundamental y estas necesidades naturalmente van evolucionando conforme el tiempo. Pero hay que ver esas necesidades cuando se convierten en deseos intransigentes. En alguna manera este paracaídas propone algunas acciones, ya, por supuesto, hay algunos enfoques basados en los principios bioeconómicos como la economía ecológica. Ya lo decían los hermanos míos, adaptar la huella ecológica de la humanidad a la capacidad de carga del planeta. Y es que ese es un problema. La capacidad de recuperación del planeta es mucho más lenta que nuestra capacidad de producción. El enfoque propuesto por la economía circular para evitar, en alguna manera, la obsolescencia programada y la obsolescencia percibida de los productos, de los bienes y servicios. Es fundamental dentro de este concepto, aunque son iniciativas que en alguna manera no van a proveer de una sostenibilidad plena. Eso estoy seguro, pero tenemos que comenzar con algo. Una economía social y solidaria que ya no solo piense en el egoísmo financiero, en el egoísmo capitalista, sino, por supuesto, en la colaboración, en el altruismo, en la cooperación. Ese es el enfoque propuesto. Pauli menciona una economía azul basada específicamente en los procesos naturales. ¿Cómo la naturaleza se regenera? ¿Cómo genera, por supuesto, y propone fenómenos megentrópicos para poder reducir la entropía? Entender eso nos ayuda y simplifica. Podríamos llamar eso que al final pareciera complicado. Es importante reconocer que lo inmaterial y lo material tienen la misma importancia. Me gustaría que se fijaran en esta imagen, porque el nodo 3 sienta las bases, por supuesto, de mi propuesta y está naturalmente intrincada o imbricada en la biosemiótica. Peirce, nosotros regularmente podríamos tener una percepción de lo que es este árbol. Ya lo dice Peirce mediante su triada, el hecho de que existe un representamen, un objeto y un interpretante en esa triada, desde la percepción biosemiótica. El reconocimiento de que nosotros podemos darle, de manera muy sencilla de explicar, a este árbol un significado. Para este señor, ustedes ven en la imagen, este árbol, por supuesto, puede representar un mueble que en alguna forma puede ser transformado en este bien, ¿ya? O una materia prima que puede ser transformada en este bien. Y que en algún modo, otros que ven a este señor acá sentado en una imagen, en alguna red social, pueden interpretar que este señor pues es un empresario,
o bien que tiene un puesto importante en una empresa multinacional. Y otros pudieran calificar esta situación como el éxito, el placer de disfrutar de los bienes. Desde la perspectiva utilitarista, podríamos reconocer que los bienes me generan satisfacción y mientras los bienes sean más caros y mientras sean más abundantes, voy a tener más satisfacción y más felicidad. Desde otra perspectiva, esta otra imagen, veamos, ¿cuál sería la interpretación que tiene naturalmente esta ardillita de este árbol? La interpretación es interesante. Es importante reconocer que la vida es comunicación, creación e interpretación, e incluso transformación de signos y códigos. Por ello es importante la imagen. Esta ardillita ve a este árbol como un hogar. Forma parte de su vida, forma parte de su hábitat. Y por eso respeta ese hogar, cuida, preserva ese hogar. No hay que explicar mucho, porque esta imagen nos puede dar una explicación enorme. Y en torno a esto, los signos, dice Nemeth Garner, los signos son el ingrediente unitario con los que el ser humano construye su percepción del mundo. Y por ende la biosemiótica son los lenguajes de la vida y de sus realidades. Es un fenómeno transversal y unificante de todas las formas de vida, lo dice Maldonado. Basado en esto, la propuesta en este nodo 3 de cómo cambiar los procesos cognitivos, cómo cambiar la conducta que hoy por hoy nos tiene atados o anclados a un modelo que nos lleva, por supuesto, podría ser catastrófico pero nos lleva al declive, a nuestra autodestrucción, a la destrucción de nuestro ecosistema, porque lo estamos viendo, lo estamos observando. O sea, seríamos necios empezar que no es así, que no hay una destrucción, que no hay cambios que nos están afectando. Entonces, la propuesta deviene, por supuesto, en pensar en esos procesos semióticos y cognitivos que se deben de cambiar para poder transformar y modificar esta conducta, para contribuir o para posibilitar, porque no podemos asegurar que esto así sea, pero es un inicio, es una propuesta. Deviene de esta situación la educación bioeconómica, como una red biosemiótica de conexiones entre sociedad y naturaleza. Naturalmente en un contexto complejo, en un contexto difícil. Sin cesar, los sistemas vivos, dice Maldonado, emiten signos, los codifican, los decodifican y los interpretan. Eso lo dice Maldonado. De ahí deviene que la semiosis, que en alguna forma yo estoy planteando acá, esa interpretación de los signos, de la propia naturaleza, de la información, nos conlleva a una interpretación de una realidad, a esos procesos cognitivos, y nos transforman hacia un comportamiento. Entonces, si nosotros vemos y observamos que el hecho de tener o adquirir bienes materiales nos produce placer, nos produce felicidad y nos produce bienestar, porque el sistema de manera recursiva, de manera hologramática y de manera dialógica así lo propone. Nosotros los seres humanos entonces vamos a encauzarnos y a enfocarnos a esa búsqueda de ese placer, de esa felicidad. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos un pensamiento, esto lo dice Emoto, ¿no? Y le otorgamos energía, considerándolo como verdadero o enunciándolo, este patrón vibratorio, dice, es entonces almacenado en el agua de nuestro cuerpo y su manifestación corresponde a una vibración alrededor nuestro, incluso más allá. Esto significa que nosotros estamos impactando a los demás. De qué manera recursiva, biosemiótica, esta información se está trasladando y se vuelve un inconsciente colectivo. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta yace en torno a cambiar esos patrones biosemióticos mediante una educación biosemiótica. Rupert Sheldrake habla de los campos morfogenéticos. Y esto dice, desempeñan un papel causal en el desarrollo y mantenimiento de cualquier nivel de complejidad y de las formas de los sistemas. Esto significa que la información es el vínculo que conecta al universo y que el aprendizaje evoluciona en función del tiempo y el espacio mediante estos campos morfogenéticos. Es decir, lo que hoy somos
pues no somos por lo que hoy hacemos, sino por lo que generaciones pasadas concibieron, percibieron y de alguna forma desarrollaron conductas y que esas conductas naturalmente están impactando en nuestra actitud hoy en día y transformando nuestro comportamiento e influenciando nuestro comportamiento y nuestra manera de percibir y ver la realidad. La propuesta definitivamente implica que, de acuerdo con la resonancia mórfica, cuantas más personas hayan aprendido algo en el pasado, más sencillo resultará de aprender en el presente. Esto significa que todo el mundo extrae algo del recuerdo colectivo humano, dice Sheldrake, y que contribuye en algún modo en el comportamiento futuro. Nuestra responsabilidad es comenzar hoy en día con esa utopía, ese sueño. Cambiar, por supuesto, esos patrones, esa concepción, esa mirada. Y hoy lo estamos haciendo a través de este doctorado. A mí me parece fascinante lo que estamos construyendo. Por eso decía, yo ya veo con lentes distintos la realidad. Esta propuesta incorpora, además de la educación biosemiótica, y para entender, por supuesto, los signos, la huella, lo que la naturaleza, lo que los seres vivos transmitimos, comprender que no solamente hay un lenguaje humano para comunicarnos, sino que también existe una zoosemiosis, una fitosemiosis, de que las plantas se comunican, de que los animales se comunican. Imagínense lo importante que sería para el ser humano comprender el lenguaje de la naturaleza. Eso nos puede llevar a un cambio, a un cambio en el comportamiento. Ya lo decía, semiosis, cognición y comportamiento. A entender esa relación que existe entre biosemiótica y sociedad, entre cognición y cambio, entre simbiosis, en una propuesta de simbiosis entre sociedad y naturaleza, que nos puede llevar a una educación bioeconómica y partiendo de eso, proveernos de una cognición ecológica. ¿Ya? La biosemiótica, de alguna forma no lineal, porque incluimos recursividad, dialogicidad y hologramática, nos conlleva una educación bioeconómica, nos propone una cognición ecológica, una ecoalfabetización, dice Capra, que, por supuesto, va a modificar esos campos y que va a transmitir mediante la resonancia mórfica un comportamiento bioeconómico. Probablemente podríamos comenzar hoy para tener en algún futuro una esperanza distinta para las generaciones que vienen. Pero podría ser que esa influencia sutil, como la meteora o la mariposa, pudiera generar fenómenos mucho más grandes. La mente colectiva contiene niveles que se remontan al pasado, sí, pero al mismo tiempo es constantemente renovada de nuevo por las fuerzas dinámicas que están debajo del nivel de la mente. Llegar a esa subconsciencia, llegar a ese nivel inconsciente incluso, por supuesto, la biosemiótica es parte inicial de ese proceso. Eso lo dice Pitt. En el logo 4 se propone, después de todo este proceso educativo formativo, un tejido bioeconómico, la construcción de un tejido económico. Y es el reconocimiento, de acuerdo con Morín, el hecho de reconocer que la enseñanza tiene que dejar de ser solamente una función, una especialización, como normalmente la conocemos y como Freire lo especifica, una transacción, a volverse una profesión y convertirse en una tarea política por excelencia, en una misión de transmisión de estrategias para la vida. Estrategias para la vida, ya no solo pensar en conocimientos que son depositados. ¿Para qué? Pues para producir, para desarrollar, para que sean estrategias para vivir y vivir en armonía con la naturaleza. Hay algunas estadísticas que hoy reconocemos, ¿no? 40% de la población en Guatemala lucha por acceder a un hogar adecuado, 86.000 migrantes guatemaltecos viajan a Estados Unidos en el 2023, más del 50% de nuestros niños padecen de desnutrición crónica. Hoy los problemas de la sociedad vemos que no han sido resueltos pues, de la forma mecanicista, clásica, simplista, reduccionista, como normalmente se ha visto. Es importante entender también que la inteligencia, algunos creen que los microorganismos pues, no poseen inteligencia,
Que las plantas pues, no poseen inteligencia, que los insectos tienen algo de inteligencia y que los animales en menor grado pues tienen cierta inteligencia, ¿no? Obviamente los humanos tenemos inteligencia y por ende somos responsables de esto que está pasando. Y es importante construir entonces una biopolítica que pivotee alrededor de la vida. Aquí es donde las empresas, mediante las ecofinanzas, el Estado, mediante la biopolítica, por supuesto, las familias, mediante una ecología profunda, construyan ese tejido bioeconómico, basados en una cultura y una educación para la vida. Quiero destacar que la educación vista desde una perspectiva bioeconómica trasciende la noción de un intercambio mercantil, como ya lo decía Freire, y se trata más bien de una aventura enriquecedora donde enseñar y aprender se convierten en un proceso dinámico, lleno de incertidumbres y posibilidades. Es importante que nos conduzcamos, ya lo decía Capra, a una ecoalfabetización y a un ecodiseño. De esto yace, por supuesto, una propuesta en el nodo 5 que propone, naturalmente, valga la redundancia, dirigirnos hacia una convivencia armoniosa entre sociedad y naturaleza. Esta frase, la verdad, me gusta mucho, me impactó cuando la leí de Maldonado. Dice, pobre no es quien nada tiene, dice Carlos Maldonado, sino quien no sabe qué necesita y realmente lo hace feliz. Muchas veces nosotros no sabemos qué necesitamos o qué realmente nos hace feliz. Creemos que, por supuesto, de tener cosas y más cosas nos hacen feliz. Pero ahí, ahora este doctorado me ha enseñado que la felicidad realmente no está únicamente en lo material. Hay algo más. Y de ahí, el hecho de ver la bioeconomía desde una perspectiva distinta, ya no únicamente concebirlo desde el antropocentrismo, donde la formación, la educación, solamente sean basadas con un enfoque en el ser humano, sino como lo dice Maldonado, la formación y la educación en complejidad deben ser una auténtica visión y transformación cultural en el sentido más amplio de la palabra. Esto implica reconocer también a la naturaleza. De ahí donde parte el hecho de que nosotros tampoco debemos de priorizar a la naturaleza, sino también reconocer que como seres humanos nosotros tenemos algo que nos distingue y que nos permite realmente ver y reconocer esa realidad. De ahí surge un enfoque integrador, el biocentrismo como tal, un enfoque que no se basa en los extremos, sino que se basa en la simbiosis, como lo decía Margulis, en la cooperación, en la coevolución. El hecho de integrar todo ese conocimiento y la bioeconomía es ese puente. Quiero de manera resumida ir planteando estas ideas y ya voy terminando, porque sé que el doctor Aderi tiene mucho más que aportar. Y al final de todo, pues termino con este modelo que propone una educación bioeconómica, que incorpora al simbiocentrismo como plataforma, como base, que es construida del biocentrismo y del antropocentrismo, pero que en alguna manera también o sea, es recursiva con los fenómenos biopolíticos y bioéticos. ¿Esto para qué? Por supuesto, para coevolucionar. Esto para poder reconocer que la vida no es lineal, causa y efecto, sino es sistémica. Y que lo importante son las relaciones y las interacciones y los fenómenos que se generan en torno a esas relaciones y esas interacciones. En alguna manera, esta propuesta educativa nos conduce hacia un desarrollo bioeconómico, pero por supuesto hacia un buen vivir, hacia el biodesarrollo, de la mano de la complejidad y de la transdisciplinariedad. Quiero cerrar con esto porque es importante reconocer, ya lo dice Maldonado, nosotros somos holobiontes, o sea, tenemos bacterias, somos construidos de bacterias, o sea, nuestro cuerpo está hecho de bacterias. Es importante entender esto, entonces, no podemos vernos fuera del entorno natural.
tenemos que vernos dentro, y la bioeconomía realmente, como nosotros la estamos planteando acá, es una bioeconomía que está inmersa dentro de la biodiversidad, dentro de la ecología, dentro de todo ese sistema que nosotros llamamos vida. No solo prosperidad económica, sino vitalidad de los ecosistemas y también equidad social. ¿Me explico? El simbiocentrismo es lo que predica. No solo prosperidad económica, sino también vitalidad de los ecosistemas y equidad social. ¿Cómo encontrar ese equilibrio dinámico en torno a esto? Algunas especies de insectos nos dan en alguna forma yo creo que un ejemplo más claro, ¿no? El hecho de la eusocialidad, de reconocer la eusocialidad como parte integral de nuestra manera de conducirnos en la vida. El comportarnos de una manera cooperativa, colaborativa, especies de hormigas, abejas, mediante la zoosemiosis. Por eso entender cómo se comunican es importante, ¿no? Es fundamental. Para comprender qué es lo que estamos haciendo mal y qué podemos hacer bien en estos fenómenos que están sucediendo. Por último, esta eusocialidad nos conlleva pues a algo que Maldonado ya refiere, el hecho de pensar en la bioeconomía y a fortiori en el biodesarrollo, que son economía y desarrollo, dice Maldonado, de cara a la naturaleza y en función de la vida, en el sentido al mismo tiempo más amplio y más fuerte de la palabra. Me voy a quedar ahí. Hay algunas reflexiones inconclusas que por supuesto ustedes van a tener oportunidad de leerlas. Ya doctora Esmeralda tiene esta presentación, algunas fuentes bibliográficas que creo que en alguna forma pueden ayudarles a ustedes a recurrir a información fundamental e importante sobre la cual sostengo mi trabajo investigativo. Muchas gracias a todos.